Tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras, más que palabras, más que palabras, más que palabras. Tramas. Continuamos en Tramas, de payadores, criollismo popular y política nacional, con Ezequiel Adamovsky. En este ir y venir a través de la historia, y tomando como caso testigo la biografía de Martín Castro, volvemos a 1928, a los gringos del país, que es una payada entre Matrero, ese payador insurgente, y Juan Estao, ese payador adatao, si lo decimos en terminología criolla. Pero antes de entrar en esa payada, ¿de qué trata? ¿Qué tematizaciones aparecen en ese intercambio entre uno y otro? Cuando hablamos de payada, por si es necesario aclarar, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la payada es un género de canción popular que inicialmente estuvo presente en la campaña bonaerense. Ya hay testimonio de esto en el siglo XVIII, ¿no? Que la gente de campo, alguna gente de campo, tocaba la guitarra, improvisaba versos o cantaba canciones con su guitarra. Este arte de payada desarrolló también desde temprano un estilo que era la payada contrapunto, que es la payada entre dos artistas que improvisan versos uno en respuesta a lo que dice el otro. Uh-huh. Y luego esto se transforma, en la segunda mitad del siglo XIX, se transforma en un género de canción urbano, no solo frecuentado entonces en el campo, sino por cantores urbanos que a veces viven de eso, hacen una carrera de ese arte payadoril. El más famoso y recordado de estos es Gabino Ezeiza, que era un afro porteño, que fue el más grande payador de todos los tiempos, que era un hombre urbano, no era un hombre de campo, ¿no? Que sin embargo payaba a veces canciones sobre temas gauchescos, temas rurales, ¿no? Ezequiel Adamovsky. Eso es la payada, digamos, en la época de Martín Castro, es esencialmente ya un género más bien urbano. Los espectáculos de payada a veces eran enormemente populares, se juntaba la gente a ver a los payadores actuar solos o cantando contrapunto. Hubo grandes desafíos entre payadores famosos que se hacían en teatros y que generaban, digamos, toda una audiencia para ver cuál de los dos ganaba. De ese universo sale Martín Castro. La neta quiere, caminamos va a protestar, porque el negrito bailar no puede, como el neta sabe bailar. Bailemos tanto, la neta quiere, caminamos va a protestar, porque el negrito bailar no puede, como el neta sabe bailar. Gabino Ezeiza fue un gran referente de la payada argentina. Nació en 1858 y era descendiente de negros esclavizados. En aquella época, la comunidad afro se encontraba en lo que hoy conocemos como los barrios porteños de Montserrat, Valvanera y San Telmo. Esa zona era conocida como el Mondongo. Sus poesías fueron publicadas en el diario La Juventud. Tiempo más tarde, logró darle una vuelta de tuerca a las payadas, incorporando la milonga. Gabino Ezeiza murió el 12 de octubre de 1916, en el barrio porteño de San José de Flores. Está en el título de la obra, y es uno de los temas, y a lo mejor nos sirve como puente para después abordar Buenaventura Luna. Los gringos del país. La noción de gringo a lo mejor oscila a lo mejor como mal. En algún momento se habla de hay que desangrigar el país.
¿Por qué? Esto ¿O qué es muy hay atrás de interesante, eso, delante, no? es muy interesante porque esto estaba planteado, esta oposición entre gringos por un lado y argentinos por otro, por supuesto estuvo planteado en la época de la gran inmigración, a fines del siglo XIX, cuando llega este aluvión enorme de europeos. Hay alguna tensión, la verdad que de baja intensidad en nuestro país, pero hay alguna tensión, digamos, xenófoba de desprecio de los criollos respecto de los gringos, y también viceversa, ¿no? Prejuicios de los gringos respecto de los criollos, de los inmigrantes me refiero. La verdad es que esas tensiones son de bastante baja intensidad, salvo algún episodio puntual, no hubo actos de violencia muy relevantes, pero sí estaba allí, y el criollismo popular, si uno lee Martín Fierro, por ejemplo, tramitó esas tensiones, ¿no? Martín Fierro es tiene momentos bastante xenófobos, bastante de desprecio hacia los inmigrantes. Eh, no siempre fue el caso, otras obras criollistas fueron más bien amistosas con los inmigrantes, pero en todo caso esa dicotomía del extranjero versus el nacido aquí, el criollo, está presente. Ezequiel Adamovsky, investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Lo que hace eh, Martín Castro es, sobre esa dicotomía, dar una vuelta de tuerca muy diferente, que es plantear una oposición que no pasa por lo extranjero versus lo argentino, sino pasa por el origen étnico europeo versus el origen étnico indígena, ¿no? Eso todavía era muy raro en esa época, sigue siendo raro hoy, de hecho, pero bueno, en esa época era absolutamente, nadie había planteado la cuestión en ese sentido, de que hubiera diferencias entre argentinos nativos, ¿no? Que la diferencia fuese no entre extranjeros y nacionales, sino entre los propios argentinos, algunos de los cuales descienden de europeos y otros no. Esa tensión, que es la que a mí me interesa en mi trabajo, digamos, pensar qué hizo de nosotros esa tensión, es la que está planteada en este poema Los gringos del país, y luego se va abriendo camino en otras obras del criollismo popular, un poco más tarde, y finalmente, como te decía, en la década del 60, 70, irrumpe en el debate intelectual y es retomada por intelectuales, ¿no? Un lindo ejemplo de cómo a veces las ideas, uno tiende a pensar que las ideas las inventan los intelectuales, la gente letrada y demás, y luego bajan, descienden hacia el pueblo, pero muchas veces es exactamente al revés, ¿no? Hay creaciones intelectuales populares que finalmente luego se abren camino en el mundo de los letrados, intelectuales, académicos y demás. Las ideas de los gringos del país son verdaderamente llamativas por la época en que fueron formuladas. Hacia 1928 no eran habituales los diagnósticos de la nacionalidad argentina que presentaran una visión tan pesimista y desgarrada, algo que se volvería más común recién en la década siguiente, por ejemplo, con la ensayística de Ezequiel Martínez Estrada o de Eduardo Mallea. Es cierto que los intelectuales positivistas del cambio de siglo habían planteado la pregunta por las fallas del don argentino. Sin embargo, entonces se les atribuía principalmente a las pervivencias de la época colonial, que funcionarían como obstáculos a la cabal modernización del país. La crítica o la mirada desencantada respecto del proyecto modernizador solo ocuparía un lugar prominente en la vida intelectual del país luego de 1930, cuando el colapso de la primera experiencia democrática y la crisis del modelo agroexportador quitaran motivos para el exultante optimismo que dominó los tiempos del centenario. Fragmento del libro El gaucho indómito, de Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada, escrito por Ezequiel Adamovsky en 2019. Y estos ingredientes que tienen que ver con los temas que hasta aquí, en torno a la figura de Martín Castro, fuiste describiendo, ¿cómo se incorporan o cómo conviven o cómo debaten en los aportes de Buenaventura Luna, ese sanjuanino de Huaco, de departamento de Jáchal, que nació a comienzos del siglo XX, por 1906, y es un dato
llamativo, muere de cáncer en 1955, el mismo año en que es derrocado Juan Domingo Perón, una de las figuras que lidera el movimiento al cual él adscribió. Buenaventura Luna sí fue, a diferencia de Martín Castro, sí fue en su época un hombre muy conocido, ¿no? Es una de las dos figuras más importantes del folclore argentino de la década de 1930-1940, junto con Atahualpa Yupanqui, era Buenaventura Luna, una persona con audiciones radiales, muy conocido como artista y por sus programas de radio. Hoy está un poquito olvidado, se lo recuerda menos, pero sin duda es una persona mucho más importante en su momento que Martín Castro, que tiene una trayectoria interesante porque no es una rareza, pero sí es un hombre de los márgenes. Para empezar, es un hombre que viene de San Juan a Buenos Aires. Es en ese sentido parte de esa, aunque él no era de clase baja, parte de ese aluvión de lo que se llamó cabecitas negras, ¿no? De gente del interior que venía a Buenos Aires. Era él, aunque no era de clase baja, era de tez cetrina, descendiente de, bueno, mestizo seguramente, de allí la tez, pero su apellido real era Doherty, que era una adaptación del apellido irlandés Dougherty, que era descendiente él de uno de los soldados de las invasiones inglesas que se quedaron aquí en Argentina cuando se retiraron esos ejércitos, ¿no? Una figura muy interesante, militante de ese movimiento cantonista en San Juan, que fue tan revolucionario, tan disruptivo en la década de 1920. Él hace una apuesta política allí, trata de fundar un partido, no le va bien, y bueno, y se dedica entonces al folclore y se viene a Buenos Aires en la década de 1930 y tiene mucho éxito aquí. A mí me interesó Buenaventura Luna porque hace dos cosas que aportan a la trama del libro. La primera es que es una de las figuras que, entre comillas, nacionaliza el emblema del gaucho. Ezequiel Adamovsky. Hay que recordar que el gauchos en verdad había en La Pampa. Y bueno, también en Salta, en la Independencia se empezó a hablar de gauchos, pero no es una figura que hubiera, no había gauchos en San Juan, no había gauchos en Jujuy, no había gauchos en Misiones, digamos, es una figura que es más bien pampeana. Buenaventura Luna fue uno de los artistas que consiguió o que propuso asociar cualquier figura de lo criollo a la figura del gaucho. En otros términos, decir, bueno, que en verdad gauchos había en todo el país, en San Juan, en los arrieros locales, bueno, esos serían los gauchos de San Juan, cada provincia tenía su propio criollo, pero todos eran gauchos, ¿no? De alguna manera nacionalizó este emblema, y a través del folclore él planteó justamente esta nacionalización. Y otra cosa que a mí me interesaba mucho que hizo Buenaventura Luna es que a través de esta figura del gaucho criollo, ahora nacional, repuso con mucha insistencia el lugar de los indígenas y los mestizos, y también el lugar de los afroargentinos. Las composiciones y los programas radiales que tenía Buenaventura Luna en la década de 1930, con mucha insistencia, asociaban entonces este universo gaucho con estas figuras de lo no blanco. En parte por esto, Buenaventura Luna llevó todo este universo al peronismo. Cuando surgió Perón, él se hizo un militante peronista fervoroso, hacía programas de apoyo a las candidaturas de los peronistas en su provincia y también a nivel nacional. Y en esos programas hizo una transferencia al presente que a mí me interesaba mucho, que es decir, bueno, todos estos gauchos criollos morenos que estoy exaltando en mi folclore son el cabecita negra actual, ¿no? Son el morocho, como él decía, el morocho peronista actual. Eso desemboca en este morocho peronista y por eso entonces esto le da una legitimidad al peronismo popular y nacional que a él le parecía importante y que planteaba, por supuesto, en sus programas con insistencia, ¿no? Me parece, a diferencia de Martín Castro, que era una rareza,
Buenaventura Luna fue uno de los militantes de base del peronismo que aportó al movimiento esta clave étnico-racial que en verdad Perón y Evita no habían aportado al movimiento, más bien vino desde abajo, y que luego de la caída de Perón en el 55 iba a ser un rasgo característico del peronismo, ¿no? Su capacidad de tematizar la cuestión del cabecita negra, de las diferencias étnicas entre argentinos y argentinos. Queridos descansados, es un día de muchas emociones para mí. Con toda mi alma deseo estar con ustedes y con Perón en este día glorioso de los descansados. Yo no podré faltar nunca a esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme de viniese, porque yo tengo con Perón, con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada, y a mí no me importa si para saldarla tengo que dejar girones de mi vida en el camino. Recorriendo las páginas del capítulo dedicado a Buenaventura Luna, hay una cita que no la voy a leer textualmente, sino conceptualmente. Vos mencionás que tuvo influencia de los Fantoni, de Aldo y Federico Fantoni, que gobernaron durante 3 períodos en San Juan, pero además agregás de Spengler, la Biblia, el Quijote y el Martín Fierro. Volvemos a esto de las mochilas culturales, para ponerle una expresión cuasi metafórica. ¿Cómo conviven? Fíjate qué interesante la comparación esta que haces con la mochila que traía Martín Castro, ¿no? Más del anarquismo, de la referencia al anarquismo internacional. En el caso de Buenaventura Luna, una mezcla de cristianismo con algunas ideas más de progresistas europeas, y la centralidad que tiene el Martín Fierro, que para él era una obra revolucionaria que hablaba de la lucha de clases, ¿no? Uh-huh. Es bien interesante que en algún momento Buenaventura Luna plantea en uno de los ensayos que escribe, blanquea que, bueno, que en San Juan no había gauchos. Dice, bueno, ¿por qué aceptar esta figura del gaucho que otros folcloristas de hecho rechazaban, ¿no? Algunos folcloristas planteaban la figura del criollo manso del interior como justamente lo contrario del gaucho rebelde bonaerense, ¿no? Y trataban de usar la figura del criollo manso como antídoto contra el gaucho rebelde. Ezequiel Adamovsky, profesor de la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad de Buenos Aires. Buenaventura Luna evalúa esto, se pregunta, bueno, ¿por qué hacer un folclore en torno del gaucho si en mi tierra no había gauchos? Y él se inclina por la positiva, por hacer un folclore de gauchos y por inventarse, digamos, unos gauchos sanjuaninos, por el potencial revolucionario que encontraba en el Martín Fierro, ¿no? Y esto es algo no menor, ¿no? Realmente la obra de José Hernández tiene una potencia literaria y evoca una cantidad de cuestiones tan poderosas que ha sido una fuerza en sí misma ese texto, ¿no? Dentro de la mochila de Martín Castro, el Martín Fierro, como lo fue para muchos de sus contemporáneos, tuvo un peso político bien importante. ¿No los ves? Allá van galopando los últimos gauchos, ¿para dónde irán? Van flotando al viento sus negras melenas, rotas las espuelas, roto el chiripá. Se van silenciosos, ni una triste queja, ni un triste campero quisieron cantar. Los últimos gauchos, los leones vencidos, se van galopando, ¿para dónde irán? Boleadoras, lazos, cinchas y culeros, se llevan con ellos y la tradición, con gesto de rabia rompieron sus violas, después apagaron el gaucho fogón. Se van los centauros de la patria mía, se llevan con ellos nuestra tradición, como una bandera sus negras melenas, se agitan al viento en el último adiós. Fragmento de la letra de la canción Los últimos gauchos, escrita por Buenaventura Luna. ¿Sabés que en el caso de Buenaventura Luna también llama la atención el lugar de su territorio natal, de Háchal,
y las significaciones que en torno a Huaco particular o Háchal, un territorio más amplio, le suma. Eh, Buscó que todo pasara en su Háchal natal. ¿Qué buscó? Crear una nueva mitología, te estoy citando, del criollo sanjuanino, en lugar del criollo pampeano. Queda de alguna manera ya explicado por qué Háchal, pero que si habría que hacer un listado de cuestiones, ¿cuáles serían las principales? Las que quisieras resaltar. ¿Por qué allí y no en otro lado? Em, Quizás lo más importante es que él desarrolla un folclore con los elementos culturales de su lugar nativo, ¿no? Él aprende las historias que él cuenta en sus programas de radio, las aprende de criollos pobres, arrieros y demás con los que él interactúa en su hacha natal. Su propio nombre artístico, Buenaventura Luna, él entre comillas, se lo expropia a un peón que trabajaba para su abuelo. Ujú. Buenaventura Luna existía, el de carne y hueso, él toma ese nombre y lo convierte en nombre artístico. eh, y me parece que todo su empresa artística tiene que ver con sacarle jugo a esas referencias que él mamó de chico en su infancia y en su juventud allí en Hachal, ¿no? Ezequiel Adamovsky. Es también Hachal un tierra de montoneras, digamos, hay historias muy presentes de la presencia de caudillos federales, hay toda una serie de vocaciones que él recupera en sus programas de radio y construye su folclore, su proyecto artístico en torno de esas referencias, hibridándolas con la literatura de gauchos, ¿no? Asociando entonces eso criollo de Hachal, de San Juan, con la criollidad bonaerense, construyendo una especie de criollidad gaucha de alcance nacional. La localidad San José de Jachal está ubicada en el centro norte de la provincia de San Juan. Fue fundada en 1751 y desde sus inicios las comunidades capayanes, los yacampis y los huarpes viven en el territorio. En 1921 fue declarada ciudad y actualmente se la conoce como la Tierra de la Tradición. Desde 1962 se festeja la Fiesta Nacional de la Tradición para homenajear al escritor José Hernández y al poeta Buenaventura Luna. Estamos llegando al cierre de esta nueva conversación que se expandió en dos partes y que tuvo como objeto central ir recorriendo distintos aspectos del libro El gaucho indómito de Martín Fierro a Perón, el emblema imposible de una nación desgarrada. Y nos quedan un par de preguntas, un par de cuestiones, Ezequiel. Una tiene que ver con algo que mencionaste al pasar, pero que tiene mucho que ampliarse, me parece, más hablando de San Juan, más hablando de si hacemos una especie de recorrido con personajes, figuras, Sarmiento, el Chato Peñalosa, las montoneras. Mencionaste ciertas alusiones de Buenaventura Luna a esos movimientos indígenas campesinos. Lo que habitualmente hacemos, ¿qué transpira, qué denota y connota ese colectivo? Creo que había una vocación en Buenaventura Luna de reponer un, una pregunta que él, cuando era militante del bloquismo, había planteado de manera verdaderamente explícita, que es la pregunta por el curso de desarrollo que siguió este país, ¿no? Ezequiel Adamovsky es autor de los libros Historia de la clase media argentina, Historia de las clases populares en la Argentina de 1880 a 2003 y La marchita, el escudo y el bombo, entre otros. En sus textos más políticos, los textos antes de ser un folclorista famoso, él denunciaba con mucha claridad que el proyecto político que se había impuesto desde
las élites liberal conservadoras en la década de 1880 en adelante, había postergado el criollo, ¿no? Que había sido un proyecto político que no es que estuviese mal en su orientación, sino, decía él, fue implementado de una manera que dejó a la población local como invitada en su propia tierra, ¿no? Como si fuesen los locales los ajenos y los inmigrantes los propietarios de la tierra, ¿no? Él decía, bueno, algo así que con la urgencia de ser leídos desde Europa como un pueblo civilizado, impulsaron un proyecto de desarrollo sin ninguna paciencia para la población local, ¿no? Lo impusieron a sangre y fuego, en lugar de haber hecho una obra más paciente, más didáctica, de incorporación de los elementos nativos, criollos, mestizos, en el proyecto de país que se venía, y él además relacionaba todo esto con la cuestión del centralismo porteño, ¿no? Que parte de esa postergación de los criollos fue también una postergación del interior, en favor de la región pampeana y Buenos Aires en particular, ¿no? Esto lo planteaba como un horizonte político claramente. Luego, bueno, él fracasa con el partido político que intenta fundar, se dedica al folclore, pero en su folclore sigue con estas ideas rectoras que orientan, bueno, la elección de los temas que tratan sus programas y la composición de sus canciones, que está llena de referencias de este tipo. Hoy, de payadores, criollismo popular y política nacional, con Ezequiel Adamovsky. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataño y Juan Pablo Pucciarelli. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio